Bé, com tots sabeu, el dissabte per la tarda el Consell d'Administració del Nàstic va decidir rescindir l'entrenador, el Juan Merino, i vam nomenar nou entrenador del Nàstic pels propers 3 partits que resten de temporada, el Nano, no? Ell és una persona que va estar amb nosaltres la temporada passada, que va compartir tota la temporada amb el Vicente i del qual va fer una feina boníssima i que a tots ens feia gràcia que vingués a Tarragona, no? Finalment s'ha pogut arreglar la situació i ell és ja des del dissabte el nou entrenador del Nàstic i espero i desitjo i confio que aquests 3 partits siguin bons per ell i bons pel Nàstic. ¿No? Confiamos en ti plenamente y ojalá que nos saques de esta triste situación que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que nadie esperaba vivir la situación que estamos viviendo, pero bueno, esto es fútbol y hay que aceptarlo de esta manera. Bé, jo se'l passo perquè li pregunteu el que considereu. Aquí? Nano, Joan Alfonso López, Tarragona Radio Sports del Camp, bienvenido una vez más a esta sala de prensa que bien te la conoces. ¿Cómo afrontas este reto, este peculiar reto? 3 partidos, no debe ser nada fácil, ¿no? Hacerse cargo de una situación como esta. Bueno, pues lo afronto con mucha ilusión, agradecido por la confianza que han depositado en mí, con responsabilidad, porque creo que al final el reto que tenemos por delante es muy importante. Creo que el Nàstic merece estar en esta categoría por club, por afición, por calidad de los jugadores y bueno, pues vengo para intentar ayudar en estos 3 partidos a sacar la situación, como decía el Presi, adelante y a conseguir la permanencia, y además estoy convencido de que va a ser así porque bueno, en 2 días que llevo aquí los jugadores ya me han transmitido que tienen ganas, que están fuertes y que están convencidos de que lo vamos a sacar. Claro, ¿qué se puede hacer en 3 semanas, en poco más de 3 semanas? ¿Qué es lo que puede hacer un entrenador para intentar cambiar la situación del equipo? Pues sobre todo ayudarles a que ellos estén convencidos, que lo están, como ya te digo, transmitirles tranquilidad, confianza y sobre todo pues afrontar el partido del domingo como lo que es una final para nosotros, y para eso necesitamos estar unidos dentro del vestuario y también desde aquí pues intentar estar unidos desde fuera, ¿no? Estoy convencido de que la afición va a venir a apoyar. Nosotros lo necesitamos, necesitamos el apoyo de la prensa, necesitamos el apoyo de todos para conseguir este objetivo, porque creo que para todos es bueno que el equipo esté en segunda división. Y como tú dices, hay poco tiempo y mi objetivo principal es ayudarles a que compitan en el nivel que ellos pueden competir, que es un nivel muy alto y que a lo mejor por momentos esta temporada, por circunstancias, no se les ha visto. Y aún una última por mi parte, ¿cómo se produce todo? De estar tú después de finalizar la temporada con el Getafe B, ¿cómo recibes esta propuesta y cuál fue tu primera reacción? Bueno, pues me llaman para preguntarme si me haría cargo del equipo estas 3 semanas y evidentemente yo no lo dudé. Tenía que contar con el beneplácito del Getafe, por supuesto, que también desde aquí me gustaría mandar una palabra de agradecimiento a Ángel Torres y al club porque lo pusieron todo muy sencillo, pero evidentemente tenía claro que tenía que venir por todo lo que el Nàstic me dio el año pasado, porque estuve muy bien en la ciudad, súper a gusto en el club, en el trabajo, en el día a día. Vivimos un año muy bonito. Por circunstancias el fútbol este año me ha hecho venir en esta situación. Ojalá y no hubiese tenido que venir, la verdad os lo digo. Ojalá el equipo estuviese salvado hace semanas y ojalá estuviesen viviendo un año como el del año pasado. Pero es fútbol y la situación se ha dado así. Y ya te digo, no lo dudé, me lo preguntaron, dije que sí al instante y cuando se arregló también con el Getafe, pues vine para acá. Sí, Nano, bienvenido otra vez. Tienes que estar muy seguro, soy Carlos de Cataluña Radio, tienes que estar muy seguro de ti mismo, de tu trabajo, para aceptar el papelón que implica coger un equipo 3 jornadas antes para que acabe una temporada y en zona de descenso. Bueno, estoy seguro de mí mismo y de mi trabajo, pero sobre todo estoy convencido de lo que tengo ahí dentro. Creo que hay muy buenos jugadores, creo que hay muy buena plantilla y creo que están súper capacitados para sacar esto adelante y para ganar el domingo al Girona, que es lo primero que tenemos. Al final Presi y Emilio me llaman porque entendían que ese conocimiento de la plantilla podía ayudar en estas 3 semanas y ese convencimiento pues me lo transmite los jugadores que tuve el año pasado, que muchos de ellos
repiten, que muchos de ellos nos dieron un año muy bueno a nivel de competir, de fútbol, y yo creo que mi objetivo y mi trabajo en esta semana era pues recuperar esa fortaleza que a nivel mental tuvimos, y creo que lo vamos a conseguir, estoy convencido, y el domingo se va a ver en el campo frente al Girona. Lo positivo es que conoces el club, conoces a buena parte de la plantilla. Lo negativo es que en 3 jornadas no sé si va a ser el equipo de Nano Rivas o va a ser la forma de jugar que puedas o que intentes conseguir para ganar algún partido y conseguir la permanencia. Bueno, pero es que yo no he venido aquí a demostrar cómo es Nano Rivas como entrenador. He venido aquí a salvar al Nastic y a que los jugadores lleguen al partido del domingo en las mejores condiciones y que compitan en el máximo nivel que ellos tienen. Y para eso, pues como tú dices, quizá no hay tiempo para implantar una serie de cosas, pero sí que hay tiempo para conseguir que el equipo compita y lo vamos a hacer. Por lo tanto, objetivo mío no es que se vea lo que es Nano Rivas como entrenador, ni mucho menos, al revés, es tratar de transmitirle a los jugadores que tienen mucho fútbol y que vamos a sacarlo. Sí, John Vidal, de la agencia de periódico. Preguntarte, ¿conoces parte de la plantilla y parte de la plantilla que no conoces tanto? ¿Has hablado con Vicente Moreno para que te dé alguna instrucción o alguna historia de cómo lo que te encuentras dentro? Me mandó un mensaje para desearme suerte y bueno, lo demás, al final he seguido al equipo durante el año. Hay jugadores que aunque no los tuve el año pasado, los conozco incluso de haberme enfrentado a ellos cuando era jugador hace unos años. Como puede ser el caso de Ike, por ejemplo, de Uche, y bueno, pues en ese aspecto no he hablado con Vicente, pero sí que es verdad que él me mandó un mensaje cuando se enteró. Y la segunda, ¿cómo queda tu situación en Getafe? ¿Se habla de una cesión? ¿Volverás a final de año? Pues en principio hemos rescindido el contrato para que puedan ceder los derechos y la idea es afrontar estos 3 partidos y sinceramente que no me planteo nada más allá de estos 3 partidos. Cuando acabe ojalá hayamos conseguido la permanencia y el trabajo se haya conseguido. Desde Getafe se habla de cesión. Sí, claro. ¿En qué vuelves? Bueno, es que ya te digo, es que no me he parado ni me he sentado a hablar de esto porque no he tenido tiempo y es que tampoco me preocupa, ni creo que les preocupe a ellos. Ya veremos. Vamos a salvar al equipo y después ya se verá. Hola, Nano. Edu Pino, Cadena SER. Te quería preguntar, tú que has sido jugador de élite y supongo que lo sabréis, a falta de 3 jornadas para terminar la liga, ¿hasta qué punto tiene importancia un cambio de entrenador? O si aquí lo que tienen que sacarlo realmente son los jugadores. No sé qué importancia le das a eso. Bueno, tiene importancia si eres capaz de llegarle al jugador y de dar con la tecla para que el domingo pues se olviden de los problemas, se olviden de la temporada, que la verdad que llevan una temporada dura y salgan al partido solo pensando en fútbol, que es en lo que hay que pensar, solo en fútbol y en sacar los 3 puntos adelante. Importancia, bueno, si se hace es porque se entendía que era necesario y vamos a intentar que además sea efectivo. I una pregunta per al... Després? Vale, d'acord. Buenas, Vicente Izquierdo, Diario Mes. Bienvenido y mucha suerte. Marchaste el año pasado por motivos personales y ahora regresas. ¿Qué ha cambiado del año pasado a este? No ha cambiado nada, vengo para afrontar estas 3 semanas con la máxima ilusión y, como te digo, después de estas 3 semanas afrontaremos el futuro. Era una situación especial, una situación en la que se encontraba el club y aquí estamos. Cambiar, en principio, no ha cambiado nada. ¿Hay posibilidades de que te quedes el año que viene? Es que no me planteo nada más que más allá de los 3 partidos, de verdad. Ni lo hemos hablado, ni me lo he planteado. No me preocupa, de verdad. Ahora mismo estoy centrado en lo que estoy centrado y cuando acabe la temporada, ojalá hayamos conseguido la salvación, que la vamos a conseguir seguro, y después pues ya veremos. Yo también tendré que pensar lo que quiero hacer, el presidente tendrá que decidir lo que quiere hacer él, Emilio igual, pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en sacar el objetivo adelante. Sí, Esteve Giral de RAC1 de La Vanguardia. Nano, comentas que has seguido el equipo. ¿Qué es lo que crees que tiene que corregir este Nàstic
para intentar ganar los 3 partidos que le quedan y sobre todo intentar ganar los partidos que tiene en casa, una de las grandes asignaturas pendientes? Bueno, igual no debo mandar muchas pistas a Girona, ¿no? con esta pregunta, pero bueno, yo creo que lo que tenemos que conseguir que el jugador se suelte el domingo en el campo, que sienta el apoyo de la gente, que de verdad puedan demostrar la valía que tienen como futbolista, que la tienen, y que anímicamente y de cabeza estén frescos y estén sueltos. Todo lo demás, bueno, pues ya lo vamos a trabajar durante la semana y seguro que el domingo lo vais a ver. Llega el Girona, un equipo que viene a jugarse el ascenso directo a Primera División. No sé si has tenido oportunidad, imagino que sí, de seguir al Girona. ¿Cuáles son las principales dificultades que presenta un equipo como el Girona? Bueno, pues evidentemente a nadie se le escapa que es uno de los grandes equipos de esta categoría, que lleva 2 o 3 años peleando por conseguir el ascenso a Primera División, que se le ha escapado por poco. Tiene una plantilla hecha para jugar como su entrenador quiere y vienen haciéndolo ya 2 o 3 años. Es una plantilla bastante completa, con muy buenos jugadores, que manejan varios registros dentro de los partidos y es un rival que te plantea dificultades. Pero bueno, nosotros creo que, como te he dicho antes, estamos preparadísimos para enfrentarnos a este equipo. Conocemos sus virtudes, conocemos también sus defectos y vamos a intentar, vamos a hacer todo lo posible por ganarles. President, és una pregunta potser complicada, però hi han hagut 2 entrenadors abans que aquella temporada que han presentat la dimissió. Ara arriba Nano. Què és el que ens pot aportar Nano? La seva experiència en el món del futbol, encara no ha debutat en categoria professional com a mode d'entrenador. Què és el que ens pot aportar en aquestes 3 últimes jornades? Bé, jo crec que en aquest moment el que ens pot aportar Nano és la seva il·lusió i el seu compromís, no? Que ja va demostrar la temporada passada, no? I la seva capacitat, no? Nosaltres tenim plena confiança en ell. Ell és una persona que va fer una gran feina l'any passat amb el Vicente Moreno i estem convençuts que és la persona adequada per a aquest moment afrontar aquestes 3 jornades, ¿no? Sí, para Emilio. Ha sido un año complicado con 3 entrenadores en el equipo. ¿Te da un poco la sensación o tienes un poco la sensación de que se te está acabando un ciclo aquí en Tarragona? ¿A mí? A mí eso no me preocupa ahora. Me preocupa que el equipo gane el domingo al Girona y cuando se tengan que tomar decisiones se tomarán. Evidentemente el máximo responsable soy yo y como tú dices, las cosas no han ido bien este año y así hay que asumirlas. Yo soy un tío que soy comprometido con el club, con el presidente, con toda la gente del club, o sea que por eso no tengas problema, no duerme tranquilo. Per a Emilio o per al Presi, qualsevol dels dos, què us ha fet perdre la confiança amb Merino? Bé, la confiança amb el Juan Merino l'han perdut perquè una vegada ell va fer una gran feina al Nàstic, que era treure'l d'una situació difícil i complicada, quan més fàcil ho teníem, tots recordem partit de l'Elche, partit de l'Almeria, partit del Reus, partit de l'Oviedo i segurament me'n deixo algun més. No hem sabut rematar la feina, no? A partir d'aquí pensàvem que feia falta un revulsiu, no? Nosaltres confiàvem que el divendres passat al camp del Rayo el Nàstic fos capaç de puntuar i vam acabar el partit sense patir, no? I això ens va fer preocupar, no? Perquè per almenys volíem acabar el partit patint per empatar o per guanyar i no va ser així, no? Vam perdre 2-0 d'una forma clara i l'últim quart d'hora no vam poder ni patir, no? Per tant, nosaltres pensàvem que en aquell moment tenien que prendre aquesta decisió i així l'han pres, no? Però bé, jo crec que li ha faltat al Juan la sort de poder resoldre la seva bona feina que va fer al començament amb els partits de casa i guanyar un partit de casa que possiblement ens hagués donat la tranquil·litat per viure aquest final de temporada d'una forma més relaxada i no com la que estem vivint ara, que és d'una agonia total, no? Sí, la primera pel president. Arriba el Girona diumenge. És un partit especial, no cal dir-ho, pel Nàstic perquè s'està jugant la vida. També és un partit que casualment és especialment pel Girona. No sé si heu decidit com es gestionarà el tema de les entrades, que és un aspecte suposo que també delicat i difícil perquè el Nàstic té una prioritat clara i el Girona ha demanat més entrades. Sí, la setmana passada el Girona, jo vaig parlar amb el seu president, amb el Delfí,
Geli el divendres i ens va fer una petició de 1.500 entrades pel partit del diumenge. Nosaltres hem accedit a la seva petició i els hi donarem les 1.500 entrades de la grada superior. A la vida jo crec que has de tractar els altres com t'agradaria que et tractessin a tu, no? I nosaltres, si fos al revés, voldríem que es tractessin d'aquesta forma i nosaltres accedim a aquesta petició d'ells i donem les entrades que ells ens han demanat, més algunes més de cortesia que es fa de forma habitual cada partit, no? Iñaki de Laurens, del diario Tarragona. Supongo que llega Nano también para recuperar las buenas sensaciones del año pasado. ¿Por qué llega ahora y no en Navidad? Bueno, porque en Navidad pensamos que la decisión era Merino. Estamos a 6-7 puntos de conseguir la salvación. Salimos y ahora pues pensamos en darle un cambio y Nano estaba entrando en el filial del Getafe y ahora hemos decidido el cambio y ha sido así, no por otra cosa. Creíamos ciegamente en que Merino nos iba a sacar y hemos tomado esta decisión.